Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 29, ¿es el mindfulness una práctica científica o solo espiritualidad moderna? Nos acompaña Constanza González, psicóloga, magíster en psicología educacional y máster en mindfulness. Hoy discutiremos si el mindfulness tiene respaldo científico o si más bien es una tendencia de la espiritualidad contemporánea. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cuéntamelo Todo de Avipa. Hoy tenemos el placer de hablar de un tema súper importante, súper interesante y que ha ido tomando relevancia a partir de los últimos años. Y esto es el mindfulness. Así que para ello tenemos aquí el placer de contar con una tremenda docente. Ella es Constanza González, así que bienvenida Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿bien y tú? Súper bien, con mucho frío porque hoy realmente está muy nublado acá, entonces bueno, mucho frío. Sí. Bueno Constanza, para poder comenzar con esta entrevista, la primera pregunta es, y es bastante cuestionable, ¿es el mindfulness una práctica científica o quizás espiritualidad moderna nomás? Es una buena pregunta comenzar por ahí, porque claro, creo que hay una delgada línea, puede haber una delgada línea entre algunas prácticas de la espiritualidad alternativa, digamos, medicina alternativa, con lo que tiene soporte científico. En este caso, en el caso del mindfulness, por suerte sí tenemos un contundente background, por decirlo de alguna manera, científico que avala su efectividad. Son décadas de estudio, aproximadamente estamos en 2024, entonces ya son casi 5 décadas de estudios respecto al potencial del mindfulness, que si bien tiene un origen en, digamos, las prácticas orientales antiguas, milenarias, podríamos decir incluso, luego esto se tomó en Occidente, específicamente en Estados Unidos, con el doctor Jon Kabat-Zinn, quien fue el que a partir de estas prácticas se interesó en estudiar su aplicación clínica en contextos occidentales, digamos, y fue descubriendo su potencial. Luego esto llevó a un creciente interés por parte de investigadores en todo el mundo, de investigadoras, quienes han ido dando cuenta a través de investigaciones y sus estudios que el mindfulness no solo, digamos, funciona en términos de reporte subjetivo, o sea, no es que solamente la persona que practica reporta sentirse mejor, más tranquila, más calmada, sino que incluso a nivel cerebral se ha visto cómo la práctica sostenida del mindfulness provoca cambios a nivel funcional, a nivel anatómico de la estructura cerebral, y eso nos permite también dar cuenta de los resultados y los efectos que la gente también manifiesta experimentar a partir de la práctica. Súper, Constanza, y hablando un poco de potencial también, ¿dónde crees tú que reside el verdadero potencial del mindfulness y cuáles vendrían siendo de igual manera sus limitaciones? Me gusta mucho que pregunten por las limitaciones, porque también con todas las herramientas terapéuticas hay que tener cuidado y hay que tener presente el tema de las limitaciones, y muchas veces en los espacios, al menos que yo he visto, sobre todo los que no son tan académicos, esto no se tiene en cuenta, entonces se vende como la panacea el mindfulness, y si bien tiene un tremendo potencial, y yo lo puedo también decir en primera persona, digamos, también tiene sus limitaciones. Entonces voy a comenzar por el potencial. Súper. Son varias las áreas en las que puede ayudar el mindfulness, pero de lo que les comentaba de los estudios de imagen cerebral, se me ocurre partir por ahí para clarificar un poco cuál es el potencial de esta práctica. Y es que lo que se ha visto principalmente es que la práctica sostenida, como les decía, produce cambios a nivel de, vamos a ponerlo en los términos más simples posibles, corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que en el fondo donde reside toda nuestra capacidad. Estoy simplificando, por favor, porque no después estoy simplificando. Complejo, pero esto es claro. Con pera y manzana. Exacto. Donde reside nuestra capacidad de como que estuvieran los ejecutivos de nuestra mente, de nuestra personalidad. Por eso se le llama funciones ejecutivas a muchas de estas funciones que orquestan todo lo demás, y que es lo que podríamos decir, no me gusta simplificarlo tanto, pero podríamos hablar de
la parte más racional de nuestro cerebro, ¿ya? Insisto que es una simplificación, pero entonces cuando nosotros desarrollamos más nuestra corteza prefrontal es que también se desarrollan las habilidades de razonamiento superior y que nos permiten, tomar mejores decisiones a la larga. No sé si me estoy extendiendo demasiado, voy a tratar de resumir un poco. Entonces, nosotros tenemos el sistema límbico en nuestro cerebro, ¿cierto? Que es donde reside la parte, el funcionamiento emocional, por decirlo de alguna manera, la detección de peligro, de amenaza. Y es nuestra parte más reactiva y que no está tan mediada por la conciencia. Lo que hace el mindfulness entonces, a través de la corteza prefrontal, es que nos permite dotar de mayor conciencia a toda nuestra experiencia. Entonces le baja un poco, porque de alguna manera la actividad, bueno, esto de verdad es literal, reduce la actividad, por ejemplo, de la amígdala, que es esta estructura cerebral que detecta la amenaza, el peligro, la alerta y moviliza, digamos, esta respuesta en base a ello. Entonces yo diría, en síntesis, que el potencial reside en que, bueno, está todo este lado de que nos permite disfrutar o estar plenamente conscientes del momento presente, y eso le da totalmente otra cualidad a nuestra experiencia. En ese sentido yo creo que el estrés es el principal como target, o sea, como el principal hacia donde apunta la práctica del mindfulness, y al reducir el estrés también podemos abordar otra sintomatología como podría ser la ansiedad, etc. Eso mismo. Nos permite en el fondo regular mejor desde un lugar mucho más consciente la actividad de nuestros centros de estrés, de emociones, y eso se extiende a muchos ámbitos de la vida, o sea, por ejemplo, los mismos deportistas que pueden también estar plenamente concentrados en su práctica, nos permite rendir mejor en el trabajo, no reaccionar tan rápidamente, tan automáticamente, tan impulsiva. Exacto, a los estímulos. También la relación con la comida, con nuestros seres queridos, nos permite observarnos mejor, con la pareja, con todos los vínculos. También en el trabajo nos permite gestionar mejor el estrés, etc. Son muchas las potencialidades. A los niños también regular un poco mejor sus emociones de a poquito. Súper. Y Constanza, hablando un poco ya de los desafíos que las personas podrían tener al comenzar a practicar mindfulness, ¿cuáles crees tú que podrían ser esos desafíos y cómo poder superarlos de la mejor manera posible? Ya, perdón, me acordé de las limitaciones que le di tanta importancia. No. Es importante, claro, que si bien el mindfulness tiene un tremendo potencial, hay que considerar sus limitaciones, y hay casos en los que el mindfulness por sí mismo no va a dar abasto a, por ejemplo, cuando tenemos una sintomatología, un cuadro más desarrollado, de mayor gravedad, en casos, por ejemplo, de trastorno de la conducta alimentaria, de estrés postraumático o ansiedad muy elevada. Ya quizás por más que respiremos y nos concentremos, de hecho eso incluso podría exacerbar lo que sentimos, porque el mindfulness tiene esto de que no seamos conscientes de nuestras sensaciones corporales. Entonces, claro, ahí por supuesto que se tiene que complementar en casos de alguna psicopatología. El abordaje tiene que ser integral, o sea, con psicoterapia también, si es necesario, farmacología, y el mindfulness por supuesto como una herramienta más, pero no en el fondo concederle el peso de toda la cura o todo. Es como un complemento. Exacto, y un complemento muy importante y muy útil, pero que por sí solo no trabaja, digamos, tampoco en los casos de más gravedad sobre todo. Y las dificultades son la típica mente inquieta. Sí, eso. Uno se distrae muy fácilmente hoy en día. Sí, sobre todo con la cantidad de estímulos que tenemos como en la cotidianidad de nuestras vidas modernas. Y eso le puede costar un poquito más, sobre todo a las personas, por ejemplo, con déficit atencional, nos cuesta muchísimo. La gente se frustra mucho, pero también porque, yo creo, esto es una opinión súper personal, pero porque en nuestra era estamos acostumbrados a tener resultados muy rápidos de todo. Exacto. O sea, yo tengo una duda, la busco en Google, ahora ChatGPT está en tu WhatsApp, o sea, ni siquiera tienes que ir a buscar simplemente ir a una librería, ni leerte ningún libro, está todo como a un segundo. Exacto, entonces esa inmediatez creo que influye en la impaciencia que sentimos a veces cuando no logramos focalizarnos y decimos, ya, esto no es para mí, no puedo
porque claro, es igual que esto es un músculo, ¿cierto? Igual que cuando uno va al gimnasio, si haces un curl de bíceps una vez, no vas a tener el bíceps desarrollado, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cerebro. Se entrena. Claro, entonces esto es como, a veces la gente cree que es como ya, no me resultó, no es para mí, es como ir al gimnasio un día y después, o una semana y no ve resultado, entonces lo dejo botado. Entonces lo que yo recomiendo ahí son dos cosas. Primero, consistencia, alta consistencia en la práctica. A veces es partir de a poquito, o sea, si tienes 5 minutos, y eso es otra de las limitaciones del mindfulness, hay gente que de verdad no tiene tiempo, o sea, gente que tiene hijos, hijas y no encuentra un espacio de silencio para poder dedicarlo a la práctica. Entonces, empezar de a poquito, ratos cortos, la consistencia también es la clave. Y también adaptar la práctica a una misma, digamos. Por ejemplo, yo tengo problemas de atención, digamos, soy súper inquieta también y me cuesta, pero un montón meditar. De hecho, hay veces que lo dejo botado por periodos de mi vida y hay dos cosas que me sirven. Por un lado, necesito que sea guiada la meditación. Entonces, como con audio, por ejemplo. Exacto, porque yo misma si no me distraigo sí o sí. Entonces, aunque tenga que pagar una aplicación, bueno, la pago, porque seguir las instrucciones me es más fácil. Y también adaptar la práctica a las características de una, por ejemplo, en movimiento. Ya también yo he notado en mí misma, y esto por supuesto que se ha reportado también en los distintos estudios y centros que se dedican a esto, que en el movimiento a veces me cuesta menos concentrarme. ¿Pero te refieres como a ir caminando? Claro, por ejemplo. Ni idea que se podía hacer así. Uno siempre piensa que es como sentado o es claro, en la cama. Claro, esta típica imagen que si uno busca en internet, en Google, te aparece como casi que arriba del monte. Todo. No siempre es así, pues se puede hacer. Está la práctica formal y la práctica informal. La formal es como ya darse un espacio, darse un momento, ojalá sentarse erguido, erguida. Y la práctica informal que se puede hacer mientras una hace distintas cosas en el día a día, digamos. En el entrenamiento eso sirve harto porque me estoy moviendo, entonces trato de ser consciente cómo está mi cuerpo, cómo está respondiendo a los estímulos, me concentro más. A mí al menos me sirve más eso. O hay gente que también le sirve ponerse un peso, ya sean estas como almohadillas. Como para dormir. Claro, así, en el fondo para sentir un estímulo más... un estímulo en su cuerpo que les permita como calmarlo, por ejemplo, mantas con peso, cosas así funcionan. Sí, exacto. Y Constanza, así como para ir terminando y hablando del tema como tener un guía, ¿es necesario para el mindfulness que tengas un profesional que te guíe en esto o uno puede hacerlo de alguna manera, quizás con una aplicación, un video, hacerlo de manera más autónoma? Yo creo que depende de las preferencias de la persona. Ahora, lo bueno de tener un profesional que te guíe es que también tú no solo te enfocas en la práctica, sino también en sus fundamentos. Y esto tiene una teoría también detrás, podríamos decir una filosofía, como por llamarla de alguna manera. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, si yo solamente sigo una meditación guiada, pero no conozco ni manejo los principios del mindfulness, la aceptación, por ejemplo, mente principiante, etc., no va a ser tan completa mi práctica. Entonces yo recomendaría, sobre todo para comenzar, tomar cursos, digamos, con gente que esté formada, capacitada, conocer también sobre esa filosofía, digamos, y después se puede ir gestionando la práctica ya una misma cuando ya dominas los principios, etc. En mi caso, por ejemplo, por más que llevo años en esto, siempre voy a necesitar que alguien me guíe porque si no, difícilmente lo puedo hacer, pero ahí también va a depender de cada persona. Sí, y Constanza, en esta línea, como desde tu experiencia, ¿de qué manera te ha ayudado a ti el mindfulness? Porque me has contado que has practicado como regularmente esta práctica, valga la redundancia, entonces queríamos que nos contaras un poquito cómo ha sido para ti esta experiencia. En verdad ha sido tremendo lo que ha aportado el mindfulness a mi vida. Podría extenderme hablando de muchas áreas en las que me ha servido, pero me voy a referir a una sola como para ponerlo en términos más concretos, para que la gente sepa que esto puede ayudar en muchas dimensiones. Y en mi caso, al menos, una experiencia que me ayudó muchísimo, yo creo que incluso podría decir que mejorar mi calidad de vida, fue aplicar el mindfulness a la alimentación. Yo tomé un taller, además de todos los talleres, digamos, que tomaba, uno de esos fue de Mindful Eating, que es todo esto de mindfulness aplicado a la alimentación. Entonces eso me ayudó muchísimo porque yo, bueno, cuando era más joven, cuando estudiaba en la universidad y todo eso,
tenía esta relación media problemática con la comida que de pronto tenemos las mujeres asociada a los estereotipos de belleza, a la cultura de la dieta, etcétera. Me pesaba mucho en la cabeza, entonces yo soy una persona que disfruto mucho la comida, me encanta comer. Y comía constantemente con culpa, ya que el lunes empiezo la dieta, que esta cuestión, estaba inconforme con mi cuerpo siempre. Y eso igual consume mucho tiempo y mucha energía mental y todo. Entonces, cuando tomé este curso, este taller lo hice con una amiga, me acuerdo, y claro, me ayudó muchísimo a sanar un poco esta relación con la comida, a disfrutar verdaderamente de los alimentos sin culpa, a no tener esta ansiedad tampoco que de pronto una come por regular. Bueno, todavía me pasa, digamos, si no, tampoco es magia, pero sí me ayuda muchísimo a reconciliar ese aspecto, a soltarlo y también a ver la comida como la fuente de nutrientes que realmente es y nada más que eso, digamos. O sea, como principalmente eso. Entonces a mí eso lo agradezco muchísimo y también puedo ver el resultado con los años. No una cuestión que yo haya terminado el taller y ya, listo, estoy sanada, ya no me importan los estereotipos de belleza, sino que ya con los años de a poquito pude ir viendo cómo esa experiencia me había servido muchísimo. Y a mi amiga también, por cierto, con la que tomé el taller. Súper, Constanza, de verdad muchas gracias por compartir con Adipa tu experiencia. Quiero darte la palabra para que pudieras darle un mensaje a las personas que nos están escuchando, así que por favor. Bueno, nada, gracias por escuchar y a las personas que estén interesadas en el mindfulness, por supuesto, acercarse al tema siempre con responsabilidad, como les comentaba, tomando en cuenta sus limitaciones, pero hay mucha información, hay harto ahí para sacarle el potencial a esta tremenda herramienta. Así que eso. Súper, gracias Constanza y gracias a ustedes que nos escuchan siempre en cada capítulo, así que nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.